presentación, ya nos acompañaron algunos medios de ustedes en Otamendi, hoy en la gira que va a Mar del Plata, Balcarce y Miramar, lo volvemos a tener a nuestro candidato a presidente del Comité Provincia en elecciones que se van a hacer este domingo, acompañado por el presidente del bloque de senadores radicales, Carlos Fernández. Nosotros, como saben, llevamos a él como cabeza para presidir el Comité de Provincia por la lista 27 y a Casela encabezando los delegados al Comité Nacional. El horario de la elección va a ser de 8 de la mañana a 6 de la tarde con los requisitos de una elección nacional, el documento, y los lugares de votación son Miramar, Escuela 501, Otamendi, Escuela número 7, Mechongué, Escuela número 9, para solamente afiliados o afiliados que estén en el padrón que manda el Comité Provincia. Pedimos la participación de todos los que puedan, porque es la forma de motorizar el partido, recuperarlo y empezar a recuperar el partido como herramienta electoral. Así que los dejo a ustedes para que trabajen. Mario, Mar del Sur no se vota. Creo que Miramar, Mar del Sur y Miramar votan acá en la Escuela 501. Ricardo. Sí. Sí. ¿Qué diferencia tienen, porque llegaron a una interna, sí, con Daniel Salvador y con los que la acompañan, que detrás de Salvador está Leopoldo Moró y Morán? Bueno, precisamente la que acaba de señalar es una de las primeras. Yo soy muy respetuoso de todos los dirigentes del partido, en particular de quien está liderando la lista 15, Leopoldo Moró, pero tengo diferencias con ellos. Y una de las diferencias que tenemos tiene que ver precisamente con la visión que ellos tienen acerca del oficialismo en la provincia y en el orden nacional. Yo no soy de los que creen que el gobierno hizo todo mal, pero tampoco creo que hizo todo bien. Y me parece que no hay razón que justifique el silencio que tienen algunos dirigentes con relación a los errores cometidos por el gobierno, con relación a algunos horrores. Ningún radical se puede callar la boca frente a los casos de corrupción, ningún radical se puede callar la boca frente a lo que hacen con el Poder Judicial, que opera como una instancia de poder que ampara a los funcionarios que están siendo investigados. Ningún radical se puede callar con lo que hacen con los intendentes, que los discriminan, con los intendentes de la Unión Cívica Radical. Ningún radical puede callarse la boca, ningún radical puede callarse la boca frente a las cosas que no ha hecho este gobierno con la educación, con la policía, con la justicia, en fin. Esta condescendencia de algún dirigente que está apoyando esa lista importante nos resulta para nosotros peligrosa, en el sentido de que las posiciones del Comité de la Provincia de Buenos Aires podrían no ser las mismas que tendríamos nosotros. Nosotros queremos claramente diferenciarnos del oficialismo y trabajar por UNEN. Esa es una de las diferencias. Y de esas diferencias se desprenden mucho. Otra de las diferencias que puede parecer teórica o abstracta también es muy importante. Mire, yo creo que nuestros ocasionales adversarios no comprenden cuál es la razón profunda, la complejidad, la multiplicidad de causas que afectan a los partidos políticos hoy. Creen que los problemas que hoy afectan a los partidos políticos son los mismos que afectaban a los partidos políticos antes. Y las recetas en consecuencia son las mismas de antes. Yo creo que hay que incorporar un nuevo elemento. No son los partidos políticos solo los que están con dificultades, es la política la que está con dificultades. La sociedad, gran parte de ella, tiene con relación a la política una actitud escéptica, de desencanto, de indiferencia. Y claro, en un contexto de esta naturaleza, en una situación de esta naturaleza, sería contradictorio que los partidos políticos estuvieran bárbaros. Si la gente descree de la política, se aleja y hay que hacer un esfuerzo para revertir esta situación, obviamente van a sufrir también los partidos políticos. De manera que con el diagnóstico equivocado también equivocan las propuestas. Con diagnósticos simplificadores formulan propuestas simplificadoras. Yo creo que hay que dar una discusión en el partido para repensar el modelo de organización de partido, repensar el funcionamiento de partido, repensar la responsabilidad del militante, mejorar la comunicación entre los afiliados, mejorar la comunicación con la sociedad, insertarnos en las instituciones intermedias, darnos una estrategia para insertarnos en los sindicatos, organizar la solidaridad para transformar al partido en casas de la solidaridad, para que los militantes
realicen trabajos sociales. Para esto hay que capacitar, formación política a través de Internet. Vamos a hacer una radio por Internet, vamos a hacer una radio, se tendrá que comunicar el presidente del comité, se tendrá que comunicar los legisladores, se tendrá que comunicar el presidente de la convención, las distintas comisiones tendrán que hacer saber qué es lo que están haciendo. En fin, estas son algunas de las cosas. Yo no he visto más que una retórica y la repetición de lugares comunes. Hay que debatir, hay que ser amplio. ¿Y qué me vienen a decir a mí? Que no soy amplio. Pero he bajado en dos elecciones. He desistido de disputar el primer lugar para facilitar un acuerdo que yo creía que le hacía bien al país. Por Dios, realmente no entiendo. Creo que hay pocas internas tan innecesarias como esta. En el fondo de lo que se trata es de que el señor Leopoldo Moro quiere recuperar las posiciones que perdió hace más de 2 años. Sí, para fin Alvarado, Ricardo. Es una temática que hace mucho tiempo la vengo preguntando. ¿Qué pasa con el sistema carcelario en la República Argentina? Mire, esa es una de las cosas que no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado con este gobierno, con los gobiernos. Porque alguien me podría decir, bueno, ustedes le están recriminando que en la gestión no hayan resuelto el problema carcelario. Pero podría preguntar, ¿pero cuánto hace que están gobernando? 12 años hace que están gobernando. Ah, bueno, podría decir otro, pero tenían mucha plata, tuvo muchos recursos el Estado como para poder mejorar el sistema carcelario. Ningún otro gobierno, desde 1810 a la fecha, cobró tantos impuestos y tuvo tantos recursos como lo que tuvo este gobierno. Y sin embargo, no solo el sistema carcelario, la policía no es mejor que la que teníamos cuando empezaron a gobernar hace 12 años. Está en peores condiciones la policía y la justicia igual. Miren, todas estas cosas, no digo que deberían estar resueltas ya definitivamente, tener la mejor policía, el mejor sistema carcelario del mundo. Lo podríamos haber mejorado, ¿no? No ha habido vocación por resolver estas cosas, porque así como negaron la inflación, así como negaban los problemas de energía, así como de golpe hasta el Sarmiento decía que los trenes eran los mejores del mundo, también negaron los problemas de inseguridad. Bueno, y ahora nos encontramos en esta situación, porque tarde o temprano la realidad se impone, ¿eh? Nos encontramos en una situación realmente coyuntural difícil en la situación económica y obviamente afecta a todos los argentinos. Esto nos favorece obviamente a que uno pueda llegar a pensar muchas veces en mesarlo una ideología de un lugar o de otro, sino en quién puede llegar a solucionar un problema que tenemos ahora, digamos la realidad, lo que estamos capitando. ¿Qué se puede plantear ante esta situación? Decíamos de que se habla muchas veces de llevar las cuestiones hasta filosóficas, pero que la gente no encuentra una representación, digamos, al momento. Sí. Lamentablemente el que tiene la posibilidad de tomar decisiones que nos permitan resolver los problemas que tenemos es el gobierno. Digo lamentablemente porque no lo veo con vocación para hacer las correcciones o los cambios que hay que hacer para enfrentar las dificultades que no son sino consecuencias de los errores cometidos, que se disimularon por el crecimiento. Pero la realidad, como le decía, tarde o temprano se impone. Mire, yo estoy muy preocupado. Hasta hace poco creía que el gobierno iba a actuar con mucha responsabilidad, que iba a dejar de pensar en el relato y se iba a dedicar a resolver los problemas y a evitar nuevos problemas. Creo que ahora están pensando en llegar como puedan hasta el 2015 en las mejores condiciones posibles y dejarle todos los problemas, como hizo Carlos Menem, al siguiente gobierno. Y el problema de la deuda no es el problema principal, diría, el más grave, el más difícil de solucionar. Los problemas que vamos a tener que enfrentar son los del déficit fiscal, serio, distorsión de precios relativos, la inflación, la recesión, los problemas de energía, la caída del salario y sus secuelas sociales. Nos van a dejar problemas graves y creo que podrían, si fueran responsables, empezar a resolver esos problemas y llegar al 2015. Yo creo que ya no gana, pero dejarle al país un gobierno ordenado. No, están pensando en dejarle muchos problemas, pero que estallen como en el 2001, después de que ellos dejan el gobierno. Eso es de una irresponsabilidad que no debería perdonar jamás la ciudadanía argentina. Ricardo, me hablaba hace un rato del tema del radicalismo, de las convenciones, de volver a la militancia, que la tuvo en la época de sus padres, que después se la tomó Kirchner, se llevó a toda la juventud y que lo hizo militante. Hablamos de convención. ¿Va a haber una convención del lunes para determinar las líneas programáticas de quién va a reparte los puestos y cómo van a seguir adelante? Los cargos y las candidaturas se elegirán por las internas abiertas. Yo creo que hay que institucionalizar una. De todas maneras ya hay espacios institucionales en los que se discuten las cuestiones
más inmediatas. Y les aclaro que nunca, en ese lugar, nunca se dio una discusión acerca de la posibilidad de incorporar a fuerzas que piensen que desde el gobierno nacional hay que hacer cosas distintas a las que pensamos nosotros que hay que hacer. Nunca se dio esa discusión. Y la verdad que no corresponde que se discuta en los medios lo que no se discute en los lugares en los que deben discutirse esas cosas, ¿eh? Y si se discutieran serían absolutamente minoritarias esas posiciones. Ricardo, retomo el tema que dejaste de la inflación y de del cuadro de situación que vos planteaste. Ustedes, ¿qué idea tienen si se llegase al gobierno en el 2015? ¿Cómo se revierte todo esto? Porque el diagnóstico está bien. ¿Y el remedio cuál es? Bueno, lo hemos venido proponiendo durante estos años. Lo que pasa es que no hicieron caso. En primer lugar, para la inflación, digamos, no se puede bajar de un día para el otro. El que diga eso o no sabe de qué está hablando o no tiene la menor idea acerca de los costos sociales que esto representaría. Tenemos que fijarnos metas, objetivos y plazos. Yo creo que al cabo de 4 años podemos reducir la inflación al 4, 5, 3%. Pero para eso se necesita un compromiso de la política, del sector del trabajo y de los sectores de la producción, y organizar las cuentas públicas y las políticas monetarias para eso. Las políticas son bastante conocidas. Miren, en pocos países en el mundo hay inflación. Solamente en 4 o 5, Venezuela, Argentina y algún otro país del Oriente. No hay inflación, ya se han encontrado las recetas para la inflación sin ajustar. El gobierno está ajustando, subiendo la tasa de interés, subiendo las tarifas, generando desempleo y recesión para que caigan las importaciones. Todo esto genera problemas serios y sin embargo la inflación no baja, la inflación sigue subiendo. Así que bueno, no creo que sea tan difícil resolver este problema. Más difícil será porque necesita tiempo resolver los problemas de energía, que no son menores, no son menores. Ustedes acuérdense que la energía es como el oxígeno para el ser humano. Sin energía no hay actividad productiva y nosotros tenemos problemas serios, tenemos que comprarla afuera. Y para comprarla afuera tenemos que mandar muchísimos, miles de millones afuera, que podrían estar acá. Plata que podríamos utilizar para ponerla acá en la economía nacional la tenemos que mandar a Qatar. No, esos problemas son muy serios. Alentar la inversión, generar confianza, es muy importante. La confianza es un factor fundamental en economía. Fundamental en economía. No vienen inversores si los gobiernos no generan confianza, si los gobiernos andan cambiando las reglas de juego permanentemente según la conveniencia, si los gobiernos no respetan las instituciones. Imagínense qué confianza puede generar en un inversor un país que tiene el presidente procesado, que ahora acusan a la Casa de Gobierno de haber recibido llamadas de narcotraficantes y si no responden van a allanar la Casa de Gobierno. Mire, esto todo, están hechas las cosas tan mal, pero bueno, espero que yo me equivoque y que actúe con más responsabilidad hacia adelante. La última vez. Antes de irse de ese tema, ¿vos no crees en forma sociológica que acá en este país el proceso inflacionario se hace como crónico? Porque esto mismo, uno que ya tiene 50 años, se ha escuchado que acá la inflación siempre tuvo un problema en la Argentina y nadie le puso el ferrocarril al gato, y cuando se lo pusieron ya sabemos lo que pasó en la década de 90. Bueno, en fin, en el mundo ya se ha resuelto la manera de enfrentar la inflación. Ningún país en el mundo tiene inflación, pero además en la Argentina no hay razones objetivas para que haya inflación, porque en otros tiempos, cuando no había plata, cuando no había actividad económica, porque por ejemplo los productos primarios no valían nada, entonces no se podía exportar. Entonces, como no se podía exportar, simplemente nos teníamos que manejar con el mercado interno. El mercado interno más chico, demanda menos que el mercado mundial. La actividad económica era más reducida, el Estado con una actividad económica más reducida tenía menos recursos. Pero ahora nunca tuvieron tanta plata. ¿Cuáles son las razones por las que hay inflación? Nunca tuvieron tanta plata. Nunca ingresaron tantos dólares, simplemente torpeza. Esto es lo que apena. No tendríamos que estar en esta situación, tendríamos que tener un país mucho mejor en el presente y este presente tendría que ser mucho más promisorio respecto del futuro. Es una pena realmente lo que nos... No digo que no nos hayan aprovechado nada, pero la oportunidad que nos hemos perdido, podríamos haberla aprovechado mucho mejor, muchísimo mejor. 12 años con muchísima plata, tenemos trenes peores que antes. Educación peor que antes, policía peor que antes, salud peor o igual que antes, las rutas peor o igual que antes. 12 años pasaron con muchísima plata. Se recauda el 41% del PBI, del total de la riqueza que se produce, una suma equivalente al 41% del total de la riqueza que se produce le va al Estado. ¿Saben cuánto era en el gobierno de Alfonsín? El 16% del total del... ¿Y qué hicieron?
mejoró, la economía creció y eso generó mejoría social gracias al derrame, como en la década del 90. Decía, cuando crezca la economía vamos a mejorar. Y claro, bueno sería que creciera la economía y no mejoráramos. Sí, Ricardo, le quería hacer una pregunta. Con el tema del narcotráfico a nivel nacional, el tema también de los radares, de los controles en la frontera. No existen esos radares, también están mintiendo con eso. Lo que existen son radares aerocomerciales, pero los radares para detectar... Yo estuve en Salta, y estuve con la gendarmería, y estuve con los jueces, y estuve con la policía, y estuve con las organizaciones familiares, estuve en la frontera con Bolivia. Ese escudo norte no existe, funciona solo un radar y a tiempo parcial. No existe. No existen los radares y usted va por allí y le dice, mira, acá dicen que hay un campo en el que viajan los aviones, qué sé yo no me puedo meter al campo, pero hoy con todo el sistema que existe el Estado lo puede determinar fácilmente, ¿no? Te detectan una pileta en el Gran Buenos Aires que no está denunciada, no te van a poder detectar una pista de aterrizaje. No les ha preocupado, muchachos, porque creían que el crecimiento tapaba todo, y no, la gente se cansó, y además con el crecimiento solo no alcanza, porque el crecimiento nos asegura mejor vivienda, mejor educación, mejor salud, mejores trenes, no alcanza. Alcanza al principio porque veníamos de una situación espantosa, pero cuando ya empiezan a acomodarse las cosas, la gente quiere lo que tiene que querer. Ricardo, con el tema del narcotráfico, es decir, en la provincia de Buenos Aires se critica mucho el tema del narcotráfico, pega el grito el gobernador. Acá lo tenemos el candidato del Frente Renovador, Massa, y sin embargo están conviviendo en un country, que es Nordelta, con los máximos capos de los narcos. Después el tema que pasó en Santa Fe con los narcopolicías, le vas un poco, también agarraron varios policías que tenían el secuestro express. Es decir, ¿qué pasó, digamos? ¿Qué pasa con todo eso? Carlos Fernández es el presidente del bloque senador y él ha estado mucho en esta discusión, de los hombres que más conoce la problemática, que más conoce la dificultad y los errores del gobierno. Yo le pediría a Carlos que nos explicara un poco. Mira, yo hace 10 días atrás fui citado como testigo en la causa del narcotráfico justamente de la banda que importaba la cocaína, la traía de Bolivia, la descargaban mediante avionetas en un campo en Frías, la traían en un camión con doble techo a José Cepaz. En José Cepaz hacían el corte de la droga y la distribuían para todo el Gran Buenos Aires. Uno de los integrantes de esa banda, apenas tenido el camión que transportaba nada más que 600 kilos de cocaína, sacó un carnet de asesor del Senado de la provincia de Buenos Aires, en particular del senador Mario Isi, del bloque PJ Néstor Kirchner. Lo digo como yo fui citado como testigo para obviamente decir que en el bloque radical no se emiten licencias de esas características, no se le da carnet de... No, pero sí, lo digo, como 7.000. 6.500 entregó. Pero eso lo digo como un ejemplo de que hay un marco institucional facilitador del crecimiento del narcotráfico en la Argentina. Cuando vos analizás fronteras permeables, tal cual acaba de decir Ricardo, 10% de nuestro territorio radarizado, cuando Brasil, Chile, Uruguay tienen radarizado el 100% del territorio. Cuando vos analizás que, por ejemplo, una de las contribuciones importantes que tuvo la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a la rendición de cuentas que está en el juzgado de la doctora María Selvina Encubrí, era de los reyes de la efedrina, los que estaban implicados en el triple crimen de General Rodríguez. Cuando vos analizás que hay cooptadas gran parte de las policías provinciales, vos mencionabas recién la banda de los monos en Rosario, que operaban Rosario y el norte de la provincia de Buenos Aires. De 36 procesados que tiene esa causa, hay más de 13 que son policías. Cuando analizamos, por ejemplo, de que la Unidad de Información Financiera, la UIF, no existe porque se pretende ocultar los casos de corrupción y por lo tanto se nos pasan por las narices millones de dólares que mueve el narcotráfico. Cuando empiezan a aparecer crímenes de sicario en los shopping de Buenos Aires, cuando empieza a aparecer comportamientos que nosotros creíamos que estaban en el exterior, que pasaban en Colombia, que pasaban en México y demás, y nos damos cuenta que sucede en Argentina, la realidad es que Argentina es el tercer país exportador de cocaína en el mundo, a nivel mundial. Estos son los datos de la realidad.
y sostengo de que hay un marco institucional facilitador del crecimiento del narcotráfico. Por lo tanto, es imprescindible sancionar proyectos de ley como el que ha presentado Ricardo Alfonsín, digamos, para directamente quedarse con los bienes de los narcotraficantes, para cortar la cadena de la economía y dejar de agarrar perejiles. Digo, la realidad es que en la Argentina lo que hacemos es agarrar perejiles, no trabajamos sobre los eslabones más duros de la cadena delictiva. No hay inteligencia, inteligencia en el buen sentido de la palabra, para trabajar sobre los eslabones más duros de la cadena delictiva. Vos hacías una pregunta, creo, respecto a la situación de las cárceles argentinas. En la provincia de Buenos Aires saltamos de 28.000 a 33.000 detenidos, cifra de mayo de este año. 33.000 detenidos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, digamos, incremento potencial de los casos de tortura, de maltrato y de corrupción en todo el sistema penitenciario. Es la 13ª vez que está intervenido el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires y la 9ª vez que declaramos la emergencia de seguridad en los últimos 10 años. Digo, llevamos 20 ministros de seguridad en 20 años. Me parece que yo lo terminaría esta reflexión con alguien que era mucho más inteligente que yo, que dice que si uno agarra siempre el mismo camino y da exactamente los mismos pasos, va a llegar exactamente al mismo lugar. Hace 27 años que gobierna la provincia de Buenos Aires el Partido Justicialista en sus distintas versiones. Digo, me parece que llegó la hora de cambiar. Bueno, ya que tengo la provincia de Buenos Aires, acá hay una ley que tiene que ver con una tarifa, la tarifa de la luz, y en la costa atlántica se está pagando la luz más cara de todo el continente. La ley, la 10.740, es una ley nacional. Y era una ley que se había hecho para que Santa Cruz llegara al interconectado nacional, cosa que creo que está justo ya llegó, y la ley siguió funcionando. Le permite al municipio recaudar a través de la tarifa de DEA, le permite recaudar 4 o 5 millones de pesos por año. Y es casi el 30 o 40% de la tarifa de lo que paga el contribuyente. ¿Se podrá derivar, está Ricardo vos como diputado nacional, tenía conocimiento de esa ley? No es nacional, es provincial. No es nacional, es provincial. Es provincial. Esa ley 10.740, porque el tema es acá. Eso se aplica según el municipio, eso es la ley del empleo público. Yo le explico si me permite un minuto. Sí. Hay otra ley que sí que había, sí. No me acuerdo, que estaba antes. 4 números, eran 4 dígitos que iba, se subvencionaba de Santa Cruz, que terminó hace poco, hace un tiempo atrás, yo me acuerdo de un acto que se habló de que ya estaba terminada la obra, que no era necesario pagar más esa ley, no sé, lo que habilitó esa ley que se produce cuando se hace la privatización de SEBA en su momento, es que no se pudieran cobrar a través de la factura de energía eléctrica más conceptos de lo que ya se cobraban en ese momento. Los municipios que ya tenían convenio lo siguieron cobrando, debe ser el caso de General Alvarado. Lo que estaban cobrando eran tasas municipales. Lo que cobran es la tasa de alumbrado, en vez de cobrarla a través de la factura distribuida domiciliariamente, la cobran a través de la factura de energía eléctrica. Sí, bueno, no, está bien, pero las tasas municipales es ABL, alumbrado, barrido y limpieza. El concepto de alumbrado lo cobraban a través de la factura de energía eléctrica y los otros conceptos te lo cobraban a través de una otra factura. Está bien, yo después de otra discusión, si la factura es cara o barata, si la tarifa es cara o barata, bueno, es una discusión local, digamos, yo no estoy en condiciones de hacerla, digamos. Lo que sí les digo es que la ley lo que permitía era que todos los que tenían convenio siguieran cobrando. A ver, la realidad es que hay todo un problema severo, fundamentalmente de la costa atlántica. El problema más grave que tiene la costa atlántica no es ese. El problema más grave de energía que tenemos en la costa atlántica es que no están completados los anillos en la provincia de Buenos Aires. Los anillos se llaman para cuando hay determinados cortes te puedan brindar servicios de otro lado. No están completados, no está cerrado el anillo en la provincia de Buenos Aires, y toda la costa atlántica, con la enorme afluencia de turismo que tiene durante el verano, tenemos inconvenientes, tenemos que empezar a generar energía a través de centrales de la costa, que es una energía que cuesta 3 veces más cara que la que sale a través de las tarifas nacionales, digamos, del sistema interconectado nacional. Entonces, el problema más grave que tenemos en la provincia de Buenos Aires en particular es que no hay
aportes de inversiones en obras de infraestructura básica, como es este caso en particular, y que los usuarios estamos condenados a pagar tarifas mucho más caras porque hacemos ingresar al servicio, fundamentalmente en el verano, y eso termina en castigo a los usuarios, centrales eléctricas que producen energía mucho más cara que lo que nos provee el sistema interconectado nacional. Ese es el problema central que tenemos, que tiene que ver con la falta de inversión en infraestructura que tiene esta provincia, que ha hecho cuestiones absolutamente superficiales y no se ha ocupado de cosas centrales que tienen que ver con el desarrollo de la infraestructura de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué piensa del fútbol para todo? Que se gasta la X cantidad de dinero en fútbol y no se gasta en otras cosas más importantes. Bueno, coincido con usted, es una vergüenza. Nosotros decimos que la corrupción mata, ¿no? Porque la corrupción es plata que se saca del Estado, que debería destinarse a remedios, hospitales o patrulleros, y se va a parar al bolsillo de los funcionarios corruptos o de los empresarios corruptos. Pero la injusta asignación de los recursos también mata, ¿eh? Cuando se destina plata a las cosas que no son las prioritarias, por ejemplo, a pagar miles de millones de pesos en propaganda, como lo hace también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como lo hace el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, miles de millones de pesos a pagar cosas que no son prioritarias, es una injusta asignación de los recursos. Lo que ocurre es que la corrupción es ilegal, la injusta asignación de los recursos no es ilegal, pero ambas son inmorales. Es una vergüenza que se gaste acá lo que se gasta en esa plata. ¿Quiere que le dé un ejemplo de injusta asignación de los recursos frente a las cuales los ciudadanos no reaccionamos y los grandes medios de comunicación tampoco en su momento? El techo del estadio de La Plata, del Estadio Único, el techo del Estadio Único costó en su momento como 100 millones de pesos, no sé cuántos millones de dólares eran. Ahora, ahí a 5 cuadras del techo del estadio viven personas, hay un barrio que fue el barrio en el que más personas murieron por la inundación. ¿A ustedes les parece que si no había plata para hacer la obra, para evitar esas inundaciones, había que ponerla en el techo? ¿Saben cuántas personas no tienen techo para vivir y la quieren poner en el techo del Estadio Único? Bueno, miren, yo creo que esas son las cosas que tienen que terminar y son las cosas que alejan a la sociedad de la política. No solamente los corruptos son los que nos hacen daño, los que insignan mal los recursos también. Como mujer creo que no puedo dejar de preguntar sobre los proyectos que tengan sobre el hecho de la violencia de género. Me falta la diputada de Nota acá para hablar un poquito de eso. A ver, me parece central, digamos, trabajar fundamentalmente sobre la prevención, digamos. ¿Cuántos femicidios se podrían evitar si el Estado reaccionara a tiempo con las denuncias de violencia de género? Lo que ha habido es una falta de conciencia en términos generales, y yo creo que en esto los municipios tienen mucho que hacer, porque son los que están más cercanos a la gente, para trabajar sobre la prevención, fundamentalmente generar las condiciones para proteger a las mujeres afectadas por el tema de la violencia, generar los refugios adecuados para hacer realidad el tema de la exclusión del hogar, del golpeador, para permitir que cuando la mujer termina yéndose del hogar conyugal tenga lugar donde recurrir. Me parece que hay que trabajar muy fuertemente en el tema de la prevención. La violencia de género es uno de los temas centrales en cuanto a que incrementa la cantidad de homicidios en la provincia de Buenos Aires. La realidad es que nosotros tenemos 8 intentos, casi 7,5 intentos de homicidio por día, de los cuales se concretan casi 4. Cifras oficiales de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Una enorme proporción de los homicidios son aquellos que se producen no en ocasión de robos, sino a través de relaciones interpersonales. La enorme mayoría de esos tienen que ver con la violencia de género. Me parece que es un tema central para ocuparse. Creo que hay que destinar recursos a nivel provincial, pero centralmente hay que tomar conciencia también a niveles locales, porque es allí en donde está el conocimiento y el contacto más directo con la situación y más inmediato. Hay que dotar de recursos también al Poder Judicial, porque muchas de las denuncias que se radican en la Comisaría de la Mujer, que toman contacto el Poder Judicial, después no terminan siendo atendidas por los equipos adecuados. Forma parte de las prioridades del gasto que tiene que resolver un Estado, que a mi juicio, tal cual lo acaba de describir Ricardo, está
dilapidando recursos en cosas que no corresponden y no poniendo el acento en las cuestiones centrales que me parece que deberían motivar nuestra preocupación. ¿Les puedo decir algo más? Sí. Sobre en este caso sobre la elección del domingo. Espera un segundito, ¿me da tiempo? Sí, perdón. ¿Tiempo? ¿Para qué? No entiendo. Era para filmarte, no podés filmarte. Siempre lo agarran algo. Eso Acción. filma, no sabía que filma eso. Yo que era una máquina de fotos. Bueno, La foto pero filma. yo le pido a todos los afiliados que participen mucho. Una interna con una gran participación asegura un triunfo de la lista 27. Una interna con una escasa participación es una interna en la que prevalecen los aparatos del Gran Buenos Aires, con la que tienen una gravitación los aparatos del Gran Buenos Aires, las viejas estructuras del Gran Buenos Aires. Y tenemos que poner muchos votos en el interior para poder compensar eventualmente alguna diferencia en los territorios donde nuestros amigos en el Gran Buenos Aires, sobre todo en la zona norte, tienen una estructura movilizadora muy grande, que participen. Miren, las discusiones en torno a las conducciones de los partidos no son discusiones que están ajenas a los problemas más urgentes de la gente. ¿Por qué razón? Porque si los partidos políticos no son buenos, si no forman buenos cuadros, no forman buenos políticos, si no tienen miembros transparentes, si no tienen las propuestas adecuadas, si no conocen los problemas, los que sufren son los gobiernos. O los que la calidad de los gobiernos es mala. Y si la calidad de los gobiernos es mala, es la gente la que sufre. Así que en el fondo hay una relación muy estrecha entre la discusión acerca de la calidad de los partidos y la calidad de los gobiernos y la calidad de vida de la gente. Mira, una última pregunta, ustedes como militantes, como toda la vida de la Unión Cívica Radical, y habiendo militado con alguien que fue 3 veces intendente de su pueblo muy cercano a de Lobería, fue diputado nacional cuando quiso, diputado provincial cuando quiso, era presidente del bloque de diputados provinciales, y de pronto a primera se pasó al masismo, pasó de ser de cabeza de ratón a ser la punta de la cola de león. Me estoy refiriendo a Ricardo Cano. ¿Cómo lo sentiste vos por el momento cuando decidió hacer eso? Bueno, yo no lo podía creer. No lo podía creer. Yo no soy de los que creen que una trayectoria como esa sea la que más confianza despierta en política. Cuando uno anda cambiando de partido, porque el propio está en momentos difíciles en términos electorales, incurre en ciertas actitudes oportunistas, y el oportunismo no es la mejor credencial para hacer política. Exijámosle a los políticos que sean serios, como da lo mismo estar en uno cuando uno dice que está en un partido por sus ideas, pero cuando ese partido anda con problemas se pasa a uno que piensa distinto al otro. Entonces así no vamos a resolver los problemas de la Argentina. Por eso yo me quedo con dirigentes tipo Mario Reitelli, que es un trabajador incansable, que es absolutamente desinteresado siempre, que siempre está trabajando por el partido por convicción, y seguramente hubiera tenido posibilidades también de hacer cosas que le convinieran a él personalmente en lo político, pero hace política por las ideas, no por lo que le convenga a él. Por favor, valoren ese tipo de dirigentes, porque nosotros no vamos a salir, no vamos a salir si no tenemos dirigencia seria. Y no es serio, políticamente no es serio andar cambiando de partido, es como una camiseta, es como un planeador, andar mirando dónde me conviene.